Chile Rural. Y amigos, continuamos haciendo Chile Rural. Les quiero contar que se encuentra junto a nosotros Jack Chonchol, político chileno, ministro de Agricultura del gobierno de Salvador Allende, y también un agente importante en el desarrollo de la reforma agraria en el periodo de la Unidad Popular, ¿cierto? Desde sus inicios incluso también. ¿Cómo está, Jack? Bienvenido a Chile Rural. Aquí estoy, muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Qué bueno que esté acá, y también para nosotros es un honor poder conversar con uno de los gestores, ¿cierto? Porque usted en su calidad de vicedirector de INDAP, tengo entendido. Vicepresidente ejecutivo, exacto, así se llamaba el cargo en esa época. Le tocó impulsar e incluso redactar también el documento de reforma agraria, ¿cierto? Del año 1966, que es precisamente de lo que queremos hablar en esta oportunidad. Y para comenzar, Jack, me gustaría ir directamente al grano y preguntar cuál es la importancia para los chilenos, para los campesinos principalmente, de la reforma que se vivió en esos años. ¿Cuál es el legado que podríamos decir? Bueno, la reforma tuvo una importancia muy grande en varios sentidos. Primero, desde el punto de vista social. Antes de la reforma, Chile estaba dividido en un pequeño grupo de grandes latifundistas tradicionales que tenían mucha tierra, que la trabajaban muy mal, que inclusive no eran capaces de satisfacer las necesidades del país, y una enorme masa campesina constituida o por pequeños agricultores minifundistas o por trabajadores sin tierra. Y la mayor parte de los trabajadores que estaban dentro de las grandes haciendas, lo que se llamaban los inquilinos en esa época. Los inquilinos, claro. Prácticamente estaban de por vida y de generación en generación en una misma hacienda. Les pagaban ni siquiera un salario completo, les pagaban con un regalía. Prácticamente un pedazo de tierra para su cultivo personal, una choza de mala calidad, una galleta cuando trabajaban y un pequeño salario que representaba la cuarta parte de lo que se suponía que era la remuneración. Claro. Y vivían sometidos prácticamente a los latifundistas, sometidos además políticamente, porque en esa época no había voto único, o sea, cuando había elecciones prácticamente los llevaban a votar en camiones, les entregaban el voto y tenían que votar por el que el patrón les decía. Claro. O sea, había un sometimiento muy grande. Y por otro lado hay una gran masa de pequeños agricultores minifundistas que apenas lograban vivir, digamos, con lo que producían en sus parcelas y que vivían en muchas condiciones. O sea, una gran diferencia de clase. Y por otro lado, una gran incapacidad de la agricultura, porque era una agricultura muy extensiva, que no producía suficientemente y que prácticamente impedía que el país tuviera que satisfacer sus necesidades con la producción interna y había que importar muchas veces alimentos. Claro. Lo que se buscaba también entonces, podríamos resumir de que esta reforma ayudó a la redistribución de las tierras, ¿cierto? Entregársela a los campesinos, como era el lema, tierra para quien la trabaja, ¿cierto? Correcto. Y también ayudó mucho a la sindicalización y a la agrupación también, justamente, para las reivindicaciones sociales de los campesinos. Porque junto con la ley de reforma agraria, en el 67, se aprobó una ley de sindicalización campesina, de sindicatos comunales. Antes prácticamente no había sindicatos campesinos. Y eso permitió que junto con el proceso de reforma agraria, que se había ya iniciado de una manera muy débil en el gobierno de Jorge Alessandri, claro, se continuó de una manera mucho más profunda en el gobierno de Frei y se completó después en el gobierno de Allende. Y al mismo tiempo, a partir del 67, se empezaron a organizar los sindicatos campesinos de tipo comunal. Bastaba que 100 campesinos de una comuna se pusieran de acuerdo, iban ante el inspector del trabajo y se constituía el sindicato. Y eso les daba poder de negociación, lo que era muy importante. Claro, bueno, ustedes tenían una meta en ese entonces, ¿cierto?, con Frei Montalva y también con Allende, de llegar a 100.000 campesinos, ¿cierto?, que esta distribución de las tierras y todo, que se fue logrando paulatinamente, pero luego vino el golpe militar en el año 1973, que provoca una especie de retroceso a todo lo que ustedes estaban buscando. Fue una contrarreforma agraria que anuló mucho de lo que se había hecho. ¿Cómo se vivió ese periodo, cierto, y en qué influyó este proceso y todo esto que se venía avanzando y ganando, cierto, en nuestro país? Mire, prácticamente ahí ocurrieron varias cosas. Cuando vino el golpe, se paró la reforma agraria completamente, se prohibió la sindicalización campesina, se habían expropiado entre los gobiernos de Frei y de Allende más o menos 10 millones de hectáreas, que estaban constituidas en asentamientos
o en otras formas transicionales antes de dárselas definitivamente a los campesinos. Todo eso, la tercera parte de eso se le devolvió a los antiguos propietarios. Con el argumento, o a nuevos propietarios también. No, a los antiguos dueños que habían sido expropiados, ¿Ya? se les devolvió esas tierras con el argumento de que habían sido mal expropiados. Otra tercera parte se traspasó a organismos como organismos del Estado, a los militares, etcétera, etcétera. Y una tercera parte más o menos se le dio a los campesinos en pequeñas parcelas. Pero se les quitó todo tipo de ayuda. O sea, antes el Banco del Estado les daba crédito, los organismos del Estado les daban asistencia técnica, y muchos de esos campesinos quedaron abandonados. Y entonces se vieron obligados a vender sus tierras. Entonces una parte de las parcelas que el golpe militar le dio a los campesinos, se las volvieron a tomar los dueños de la tierra o nuevos compradores que vinieron. Entonces prácticamente de los 10 millones de hectáreas que se habían afectado por la reforma agraria y que se esperaba que todos quedaran en manos campesinos, no más de 2 millones quedaron en manos de los campesinos. El resto quedó en manos de latifundistas o en manos de nuevos compradores o en manos de, por ejemplo, ahí se le traspasó a otro organismo del Estado que las vendieron y ahí le sacaron a remate con el argumento que no eran tierras agrícolas, especialmente en el sur, que eran tierras forestales. Y eso la compraron las grandes compañías forestales y a huevo y con subsidios del Estado. O sea, muchos de los problemas que hay hoy día en el sur del país, en la región de Araucanía, por ejemplo, vienen como consecuencia de la contrarreforma agraria. Sin duda. Pero, ¿cuáles fueron los efectos? O sea, podríamos después de lo que habían avanzado ustedes, ¿cierto? Con Frei Montalva, con Allende, vino el gobierno militar, ¿se pudo volver a recuperar después ese avance inicial, digamos, o influyó bastante? Yo creo que la reforma agraria tuvo una consecuencia. Terminó con el viejo sistema latifundiario, que era ineficiente, que era explotador, etcétera, etcétera. En eso tuvo éxito. No tuvo éxito como consecuencia del golpe militar en el gran proyecto que tenía, que era hacer una agricultura campesina de propiedades familiares organizadas en cooperativas. Eso prácticamente quedó en gran parte anulado. Y por otro lado, tuvo éxito indirecto, en el sentido que no se volvió a reconstituir el antiguo latifundio, sino que muchas de esas tierras fueran compradas por nuevos dueños que eran más progresistas que los antiguos latifundistas y desarrollaron una cierta agricultura capitalista que indudablemente ha traído beneficios para Chile. Jack, y por último, como para ir cerrando un poco esta entrevista, me gustaría preguntarle por los nuevos desafíos. A 50 años, ¿cierto?, de esta reforma agraria que es un hito importante en la historia de nuestro país, sobre todo para el campesinado chileno, el mundo rural, ¿qué podemos decir de lo que se podría venir en adelante, ¿cierto? Estamos en otro contexto, hay mucha modernización también en los campos chilenos. ¿Qué es lo que podríamos decir que queda de aquí en adelante? Yo creo que hay varias cosas que son fundamentales. Uno, restablecer el sindicato comunal, la posibilidad de grandes sindicatos campesinos que los ayudan a defender sus intereses. Eso quedó suprimido por la dictadura y no se ha vuelto a reconstituir con los gobiernos posteriores. Creo que ese es un desafío que es necesario retomar de una manera muy importante. Segundo, hay que proteger a los pequeños agricultores que todavía subsisten a través de un apoyo, por ejemplo, el que da INDAP o otras cosas así, de un apoyo muy importante organizándolo en cooperativas, etcétera, etcétera. Y tercero, hay que evitar una reconcentración de la tierra que se está produciendo en manos hoy día de sociedades comerciales y un desperdicio muy grande de la tierra que se está haciendo. Yo quiero decirle una cosa, Chile tiene muy poca tierra agrícola. Nosotros tenemos 75 millones de hectáreas de superficie total y las tierras agrícolas son 5 millones de hectáreas. Y muchas de estas tierras agrícolas se están perdiendo hoy día, o por erosión, o por un fenómeno nuevo que se ha venido produciendo, que es las parcelas de fin de semana. Casi todas las grandes ciudades, las mejores tierras agrícolas que rodean a la ciudad hoy día ya no son agrícolas. Se han vendido en parcelas de 5.000 metros, donde la han adquirido gente que quiere tener una parcela de fin, pero se pierden para la agricultura, son parcelas de grado. Fines recreacionales más que y agrícolas. Entonces esto es un problema muy serio desde el punto de vista de los escasos recursos agrícolas del país. Por otro lado, hay un fenómeno de erosión, hay un fenómeno de degradación de suelo que es fundamental recuperar. Y organizar también de una manera mucho más importante las cooperativas campesinas
para que puedan salir adelante de una manera muy eficiente. Sin duda. Bastantes desafíos entonces que aún quedan para Bastante. el mundo rural. Don Jack, quería agradecerles, por supuesto, por haber aceptado esta invitación y por contarnos desde su experiencia, también un protagonista de lo que fue la reforma agraria de 1966 en nuestro país, que vamos 66-67, ¿cierto? En 66 se promulga el documento. 67. 67. Se van a cumplir ahora 50 ahora, años. Exacto. De la primera Muy ley buena corrección. de la reforma agraria. Sí, porque se 67. conmemora los 50 años. Y también el mismo año fue la ley sindical campesina. También. También. Además. Muchas gracias, De Jack. nada, pues. Conversábamos con Jack Chonchol, ministro de Agricultura de Salvador Allende, acerca de la reforma agraria pronta a cumplir 50 años.